Un arrogante crítico británico de The Guardian publica un artículo devastador llamando «amateur» al teatro español y atacando directamente a Antonio Banderas. Lo llama «técnicamente incompetente» y dice que su carrera se basa en «malos hábitos». Banderas lee el artículo en su casa de Madrid y decide que es hora de dar una lección de dignidad española. Lo que escribió en respuesta no solo humilló al crítico, sino que cambió para siempre cómo Reino Unido ve el teatro español. Esta es la historia de la venganza más elegante de la historia cultural. Londres, octubre de 2022. Las oficinas del The Guardian en King's Cross brillan bajo la lluvia típica del otoño londinense. En el piso 15, James Worthington III se recuesta en su silla de cuero importada mientras revisa las notas de su último viaje cultural a Madrid. A los 47 años, Worthington es considerado el crítico teatral más influyente del Reino Unido, con una columna semanal leída por más de 2 millones de personas y una reputación construida sobre 4 décadas de destrozar producciones con la precisión quirúrgica de sus palabras venenosas. Su oficina es un santuario del elitismo cultural británico más puro, paredes forradas de libros sobre teatro shakespeariano encuadernados en cuero, fotografías firmadas con Sirian M. Zekelen, Dame Judi Dench, Sir Patrick Stewart y Maggie Smith, y una colección de programas de obras del West End que se remonta meticulosamente a 1978. Su título universitario de Oxford cuelga prominentemente detrás de su escritorio de caoba, recordando a todos los visitantes que están en presencia de la máxima autoridad teatral del Reino Unido. Worthington ajusta sus gafas de montura dorada importadas de Italia mientras comienza a teclear en su MacBook Pro último modelo. Sus dedos se mueven con la confianza suprema de alguien que nunca ha dudado de su superioridad intelectual durante ni un solo día de su vida privilegiada. Teatro español, una mirada crítica a la mediocridad institucionalizada. El título ya promete devastación total. Worthington sonríe con esa expresión de superioridad que ha perfeccionado durante décadas de criticar despiadadamente a artistas desde la comodidad absoluta de su torre de marfil académica. Durante mi reciente visita a Madrid como parte del Festival Internacional de Teatro Europeo, tuve la profundamente desafortunada experiencia de presenciar lo que los españoles, con una audacia que raya en lo cómico, llaman teatro serio. Debo confesar que mis expectativas ya eran considerablemente bajas, pero incluso esas modestas esperanzas fueron brutalmente aplastadas por la realidad de lo que encontré. Sus dedos vuelan sobre el teclado mientras construye su ataque meticulosamente planificado, saboreando cada palabra cruel. La primera obra que presencié, La casa de Bernarda Alba, en el llamado teatro español, fue una muestra perfecta de todo lo que está fundamentalmente mal con el teatro mediterráneo. Los actores gritaban en lugar de actuar, confundían volumen con emoción, y parecían más interesados en mostrar lo que ellos consideran pasión española que en desarrollar personajes creíbles y matizados. Worthington hace una pausa deliberada para tomar un sorbo de su té Earl Grey importado directamente de Fornum y Mason, saboreando tanto la bebida como la crueldad refinada de sus palabras. El director, aparentemente siguiendo alguna tradición local de sobreactuación sistemática, permitió que sus intérpretes convirtieran la tragedia lorquiana en algo que se parecía más a una telenovela latinoamericana de horario vespertino que a teatro profesional digno de respeto internacional. En su mente educada en Cambridge, Worthington está proporcionando un servicio público invaluable educando a sus sofisticados lectores sobre la inferioridad inherente del teatro español comparado con la sofisticación sin paralelo de la tradición teatral británica. La segunda producción, El burlador de Sevilla, en el Teatro de la Comedia, confirmó mis peores temores sobre el estado lamentable del teatro español contemporáneo. Los actores parecían más interesados en mostrar sus cuerpos y hacer movimientos exagerados y vulgares que en honrar apropiadamente el texto clásico de Tirso de Molina, uno de los pocos dramaturgos españoles dignos de respeto internacional. Worthington se levanta elegantemente de su escritorio de caoba y camina hacia la ventana panorámica que da al perpetuamente gris cielo londinense. Desde esta altura privilegiada puede ver la silueta majestuosa del National Theatre en la distancia, ese templo sagrado de la excelencia teatral británica que representa todo lo que el teatro mundial debería aspirar a ser si tuviera alguna ambición seria. Es particularmente desconcertante y francamente trágico que España, un país que ocasionalmente produjo figuras como Federico García Lorca, haya permitido que su tradición teatral se deteriore hasta convertirse en un espectáculo circense de aficionados entusiastas pero técnicamente incompetentes y artísticamente analfabetos. Regresa a su escritorio de cuero inglés, energizado por su propia crueldad intelectual refinada. El problema fundamental del teatro español moderno es su incapacidad congénita para evolucionar más allá de sus raíces folclóricas primitivas. Mientras que el teatro británico ha refinado su arte durante siglos, desarrollando técnicas exquisitamente sutiles de interpretación y dirección que honran tanto el texto sagrado como la inteligencia superior del público educado, el teatro español permanece patéticamente atrapado en una mentalidad de espectáculo primitivo digno de ferias medievales. Worthington se detiene para admirar su propia prosa devastadora. Es particularmente orgulloso de cómo puede destrozar sistemáticamente una cultura entera mientras manteniendo un tono académico impecable que hace que sus ataques más crueles parezcan observaciones objetivas de un scholar respetado. Los actores españoles parecen creer fervientemente que la intensidad emocional bruta puede compensar mágicamente la falta de técnica refinada.
Es como si alguien tratara de pintar la Capilla Sistina usando exclusivamente colores primarios baratos y brochas de 3 pulgadas compradas en una ferretería de barrio. Su teléfono Hermes suena con una melodía clásica. Es Margaret Henley, editora cultural del The Guardian y antigua compañera de estudios en Oxford. James, querido, ¿cómo va tu devastadora pieza sobre el teatro español? Magistralmente, Margaret. Creo que será una de mis mejores críticas culturales del año, posiblemente de la década. ¿Tan espantosamente malo era realmente? Infinitamente peor de lo que mi imaginación más pesimista podría haber concebido. Es como si hubieran tomado todo lo que el teatro británico ha perfeccionado meticulosamente durante siglos de evolución cultural y lo hubieran hecho deliberadamente al revés. Margaret ríe con esa risa educada que caracteriza a la élite cultural británica. Los lectores van a adorar esto absolutamente. Nada como un poco de superioridad cultural británica bien fundamentada y académicamente respaldada para generar clics masivos y conversación internacional. Worthington sonríe con suprema satisfacción mientras regresa a su artículo demoledor. La dirección en las producciones que tuve la desdicha de presenciar mostraba una comprensión fundamentalmente errónea y casi cómica de lo que constituye subtileza teatral auténtica. En lugar de permitir que las emociones emerjan naturalmente del texto y la situación dramática, los directores españoles parecen creer religiosamente que cada momento debe ser subrayado con gestos grandilocuentes y elevación vocal innecesaria que insulta la inteligencia del espectador. Es particularmente revelador y profundamente patético que actores como Antonio Banderas, quien supuestamente representa la élite absoluta del talento español, haya basado su carrera entera en la perpetuación sistemática de estos mismos defectos técnicos fundamentales. Su trabajo, tanto en España como en Hollywood, es un ejemplo perfecto de cómo la intensidad mal dirigida puede ser trágicamente confundida con talento auténtico por audiencias culturalmente no educadas. Esa línea sobre Banderas es deliberadamente incendiaria y calculadamente cruel. Worthington sabe exactamente lo que está haciendo con la precisión de un cirujano, atacar no solo el teatro español en general, sino específicamente a su representante más internacional y supuestamente respetado. Banderas, quien supuestamente estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, demuestra en cada actuación que el entrenamiento teatral español produce sistemáticamente actores que confunden patéticamente volumen con profundidad, gesticulación vulgar con expresividad auténtica, y pasión desinformada con técnica refinada adquirida a través de años de estudio serio. Su trabajo en el teatro londinense hace una década en Nine fue particularmente revelador para aquellos de nosotros con ojos entrenados. Aunque los críticos británicos fueron corteses por razones diplomáticas, aquellos de nosotros con décadas de experiencia pudimos ver claramente las limitaciones inherentes de un actor formado en la tradición española. Mucho ruido ensordecedor y furia mal dirigida, pero muy poca sustancia técnica real. Worthington está particularmente orgulloso de esa referencia shakespeariana. Una cita de Macbeth utilizada estratégicamente para destrozar a un actor español. La ironía cultural es absolutamente deliciosa para su sensibilidad británica refinada. El problema se extiende sistemáticamente más allá de actores individuales hacia una falla estructural masiva en la educación teatral española. Sus escuelas dramáticas parecen enfocarse primitivamente en la expresión emocional bruta en lugar de desarrollar meticulosamente las técnicas sofisticadas de voz, movimiento corporal, y análisis textual profundo que caracterizan la formación teatral seria en instituciones respetables. Durante mi visita obligatoria a la Real Escuela Superior de Arte Dramático, pude observar clases que confirmaron dolorosamente mis sospechas más pesimistas. Los estudiantes españoles son sistemáticamente encourajados a sentir los personajes en lugar de construirlos meticulosamente a través de análisis intelectual riguroso. Es la diferencia abismal entre un chef profesional Michelin y alguien que simplemente cocina con pasión ciega. Uno produce arte culinario, el otro produce accidentes ocasionalmente sabrosos pero inconsistentes. Su teléfono iPhone último modelo vibra con un mensaje de texto de su esposa Lady Catherine. ¿Vienes a cenar con los Thompson esta noche? Están absolutamente ansiosos por escuchar sobre tu viaje educativo a España. Worthington sonríe con anticipación. Los Thompson son diplomáticos retirados del Foreign Office que aprecian genuinamente sus observaciones culturales devastadoras. Será una audiencia perfecta para sus anécdotas más crueles sobre la inferioridad teatral española. Regresa a su artículo con renovada energía sádica. La audiencia española también debe asumir parte considerable de la responsabilidad por el estado deplorable de su teatro nacional. Durante las 3 obras que tuve la resistencia de presenciar completamente, el público respondía con aplausos entusiastas y gritos vulgares a momentos que en cualquier teatro serio de Londres habrían sido recibidos con silencio educado o incluso desaprobación manifiesta. Es como si la audiencia española hubiera sido sistemáticamente condicionada durante generaciones a confundir entretenimiento de baja calidad con arte legítimo. Sus estándares están tan grotescamente distorsionados por décadas de mediocridad institucionalizada que ya no pueden reconocer excelencia real cuando la ven, incluso si fuera presentada directamente ante sus ojos no entrenados. Esto es particularmente trágico desde una perspectiva histórica porque España ocasionalmente tiene una rica tradición teatral histórica.
Autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, y por supuesto García Lorca, produjeron obras de genuino mérito artístico que merecen respeto internacional. Pero el teatro español contemporáneo parece haber perdido completamente la conexión sagrada con esta herencia, prefiriendo en su lugar una forma degradada de espectáculo que prioriza patéticamente la reacción emocional inmediata sobre la contemplación artística profunda. Worthington se levanta y camina hacia su librero de caoba antigua, donde una primera edición de Hamlet descansa reverentemente junto a críticas teatrales inmortales de Kenneth Tynan y Harold Hobson. Estos son los estándares sagrados por los cuales todo teatro mundial debe ser inexorablemente medido. La tragedia intelectual es que actores como Banderas podrían hipotéticamente haber tenido carreras respetables si hubieran recibido entrenamiento apropiado en instituciones serias. Hay momentos fugaces en su trabajo donde se puede vislumbrar potencial genuino enterrado, pero siempre está dolorosamente ahogado por los malos hábitos profundamente inculcados por un sistema educativo teatral fundamentalmente defectuoso desde sus cimientos. Es dolorosamente comparable a un violinista naturalmente talentoso que nunca aprendió técnica apropiada, puede producir sonidos emocionalmente conmovedores para oídos no entrenados, pero nunca alcanzará la excelencia técnica que separa a los profesionales serios de los aficionados entusiastas que confunden sentimiento con habilidad. Worthington revisa el conteo de palabras en su MacBook, 3,247. Perfecto para una crítica demoledora que ocupará prominentemente toda su columna semanal y generará conversación durante semanas. La técnica vocal en particular es donde las deficiencias del entrenamiento español se vuelven más dolorosamente evidentes. Los actores españoles parecen creer que proyección significa simplemente gritar más fuerte, cuando cualquier estudiante serio de primer año en RADA podría explicarles que la verdadera proyección vocal viene de técnica diafragmática apropiada y control respiratorio sofisticado. Durante La casa de Bernarda Alba, la actriz principal literalmente gritó sus líneas más importantes hasta el punto donde varios espectadores en mi sección visiblemente se sobresaltaron. En el National Theatre, tal display de incompetencia técnica habría resultado en el reemplazo inmediato de la actriz. En conclusión, mi visita educativa a Madrid me dejó con la confirmación científica de que el teatro español contemporáneo representa un caso de estudio fascinante en cómo una tradición artística puede deteriorarse catastróficamente cuando no está sostenida por estándares educativos rigurosos y expectativas de audiencia apropiadas. Mientras que teatros como el National Theatre, el Old Vic y el Royal Court continúan elevando los estándares mundiales de excelencia teatral hacia alturas cada vez más refinadas, España permanece patéticamente atrapada en una mentalidad de espectáculo regional que confunde autenticidad cultural con incompetencia artística sistémica. Recomiendo enfáticamente que cualquier productor serio que considere importar producciones españolas piense cuidadosamente si están dispuestos a comprometer irreversiblemente los estándares de sus audiencias educadas por el saque de diversidad cultural mal entendida y políticamente correcta. Worthington guarda el documento con satisfacción suprema y programa su publicación para el viernes por la mañana, cuando tendrá máximo impacto devastador en los círculos culturales londinenses más influyentes. No tiene la menor idea de que acaba de encender una mecha cultural que va a explotar en su cara de la manera más elegante, educativa, y devastadoramente hermosa posible. Su arrogancia británica está a punto de recibir una lección magistral en humildad española. Madrid, sábado por la mañana. Antonio Banderas está en su casa de La Moraleja, disfrutando de un café cortado mientras revisa las noticias internacionales en su iPad. La luz dorada del otoño madrileño entra por las ventanas de su estudio, iluminando las fotografías de toda una vida dedicada al teatro, imágenes con Pedro Almodóvar, premios internacionales, programas de obras desde sus días en el Centro Dramático Nacional hasta Broadway. Su teléfono suena. Es Penélope Cruz, su voz cargada de indignación. Antonio, ¿has visto lo que ha escrito ese imbécil británico sobre nuestro teatro? ¿Qué británico?, pregunta Antonio, dejando su café a un lado. Un tal James Worthington del The Guardian. Ha escrito un artículo absolutamente asqueroso sobre el teatro español, y te menciona específicamente, diciendo cosas horribles sobre tu trabajo. Antonio suspira. Después de 4 décadas en el mundo del espectáculo, está acostumbrado a las críticas, pero algo en el tono de Penélope le dice que esto es diferente. Envíame el enlace. 5 minutos después, Antonio está leyendo el artículo completo. Con cada párrafo, su expresión cambia gradualmente de curiosidad a incredulidad, y finalmente a una determinación silenciosa que conocen bien todos los que han trabajado con él. No es ira. Antonio Banderas no es un hombre que se deje llevar por la ira. Es algo mucho más profundo, es el reconocimiento de que alguien ha atacado no solo a él personalmente, sino a toda una tradición cultural que ha sido su vida entera. Su teléfono vuelve a sonar. Esta vez es Javier Bardem. ¿Antonio? Supongo que ya has visto el artículo del gilipollas británico. Acabo de terminarlo. Estoy tan cabreado que no puedo ni hablar coherentemente. ¿Quién se cree que es este tío para hablar así de nuestro teatro? Antonio camina hacia su biblioteca personal, donde los textos de Lorca, Calderón, Lope de Vega y Valle-Inclán están ordenados cuidadosamente junto a traducciones de Shakespeare, Molière y Chekhov. Javier, este señor Worthington ha cometido un error muy grave. ¿Cuál?
Ha confundido ignorancia con autoridad intelectual. Esa tarde, Antonio está en su estudio escribiendo a mano en papel con membrete personal. Siempre ha preferido escribir a mano cuando algo es verdaderamente importante, dice que la conexión física entre el pensamiento y la palabra es más auténtica. Estimado señor Worthington, comienza con su caligrafía elegante. He leído con gran interés su artículo sobre el teatro español publicado en The Guardian. Como alguien que lleva más de 4 décadas dedicado a esta profesión, y como el actor español específicamente mencionado en su crítica, creo que tengo tanto el derecho como la responsabilidad de responder a sus observaciones. Antonio hace una pausa, contemplando cuidadosamente cada palabra. Sabe que esta respuesta será leída no solo por Worthington, sino por miles de personas. Debe ser perfecta, educativa sin ser condescendiente, firme sin ser agresiva, española en su dignidad pero universal en su apelación. Permítame comenzar diciendo que respeto su derecho a la crítica. El teatro, como todas las artes, debe estar abierto al escrutinio intelectual. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre crítica informada y prejuicio cultural disfrazado de análisis académico. Se levanta y camina hacia la ventana, viendo el jardín donde a veces ensaya al aire libre, especialmente cuando trabaja en obras clásicas españolas. Piensa en todos los actores españoles brillantes que ha conocido, en la profundidad de su formación, en la riqueza de su tradición. Usted describe el teatro español como primitivo y técnicamente incompetente. Me pregunto si está consciente de que la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, donde efectivamente estudié, fue fundada en 1831 y ha formado a generaciones de actores usando metodologías que incluyen el método Stanislavski, técnicas de Grotowski y, por supuesto, nuestras propias tradiciones que se remontan al siglo de oro. Antonio regresa a su escritorio, su escritura volviéndose más fluida mientras encuentra su ritmo. Cuando usted critica lo que llama sobreactuación española, me pregunto si ha considerado que diferentes tradiciones culturales expresan emoción de maneras distintas. El teatro británico, que admiro profundamente, tiende hacia la contención y la subtileza. El teatro español, influenciado por siglos de historia árabe, judía y cristiana, tiende hacia la expresividad directa. Ninguna tradición es superior, son simplemente diferentes. Su teléfono suena nuevamente. Esta vez es Carlos Saura, el legendario director de cine. Antonio, acabo de hablar con José Luis Gómez. Toda la comunidad teatral española está hablando de tu respuesta al británico. ¿Mi respuesta? Carlos, apenas estoy comenzando a escribirla. Pero ya todo el mundo sabe que vas a responder. Y todos esperamos que sea memorable. Antonio sonríe. La presión de representar a toda una comunidad artística podría abrumar a algunos, pero él la siente como una responsabilidad sagrada. Señor Worthington, usted menciona específicamente mi trabajo en Broadway. Es cierto que actué en Nine en Londres. Lo que quizás no sepa es que esa producción requirió 8 meses de preparación, incluyendo trabajo vocal intensivo con coaches británicos, trabajo de movimiento con coreógrafos de West End y análisis textual profundo con dramaturgos londinenses. Si mi trabajo le pareció técnicamente deficiente, me pregunto si el problema no estará en sus expectativas preconcebidas sobre cómo debe verse un actor español, rather than en mi preparación actual. Antonio se detiene para tomar otro café. Su asistente, María, entra discretamente. Don Antonio, han llamado del El País, del ABC, y de La Vanguardia. Todos quieren saber si va a responder al artículo británico. Diles que estoy trabajando en algo. Y María, contacta con el departamento de comunicación de The Guardian. Quiero enviar esto directamente a ellos como carta al editor. Mientras María sale, Antonio regresa a su carta con renovada determinación. Permítame educarlos sobre algunas cosas que quizás no sepa sobre el teatro español contemporáneo. Cada año, más de 30 producciones españolas son invitadas a festivales internacionales. Directores como Calixto Vieito, Alex Rigola y Mario Gas son respetados mundialmente. Actores como Carmen Maura, José Sacristán y Carra Elejalde son considerados maestros de su arte. ¿Ha visto el trabajo de Núria Espert? ¿Conoce las producciones de Lluís Pascual? ¿Ha presenciado las interpretaciones de Juan Diego Botto? Me temo que su visita de 3 días a Madrid le ha dado una muestra muy limitada de la riqueza de nuestro teatro. Un mensaje de WhatsApp interrumpe su concentración. Es de Pedro Almodóvar. Antonio, ese inglés no sabe con quién se ha metido. Dale una lección de las tuyas. Antonio sonríe. Pedro siempre ha sabido cómo motivarlo. Usted critica lo que llama nuestra falta de subtileza técnica. Me gustaría invitarlo a considerar que la subtileza no es sinónimo de frialdad, así como la pasión no es sinónimo de incompetencia. Cuando veo trabajar a actores británicos como Derek Jacobi o Judi Dench, admiro su control magistral. Cuando veo trabajar a actores españoles como Blanca Portillo o Eduard Fernández, admiro su capacidad de canalizar emoción cruda en forma artística. Son tradiciones diferentes, no jerarquías de calidad. Antonio se levanta y camina hacia su colección de programas teatrales. Saca uno especial, Hamlet, dirigido por Calixto Vieito en el Festival de Aviñón, donde la crítica francesa lo llamó una revelación y la interpretación más poderosa de Hamlet en una generación.
Señor Worthington, me pregunto si está familiarizado con el concepto de duende que Federico García Lorca describió en su famoso ensayo Teoría y juego del duende. Lorca explicaba que el arte español busca el duende, esa fuerza misteriosa que todo el mundo siente pero que ningún filósofo explica. El duende no se enseña en escuelas de teatro británicas porque no es una técnica que se puede codificar. Es una manera de estar presente en el escenario que trasciende metodología. Cuando usted ve sobreactuación, nosotros vemos la búsqueda del duende. Su teléfono vuelve a sonar. Es Margaret Henley, la editora cultural de The Guardian. Señor Banderas, soy Margaret Henley del The Guardian. Entiendo que está preparando una respuesta al artículo de James Worthington. Efectivamente. Me gustaría ofrecerle espacio completo para su respuesta. El artículo de Worthington ha generado mucha conversación, y creemos que su perspectiva será valiosísima. Se lo agradezco. ¿Cuándo necesitan mi respuesta? ¿Sería posible tenerla para el lunes? La publicaríamos el martes. Por supuesto. Después de colgar, Antonio regresa a su carta con nueva energía. Saber que tendrá la misma plataforma que Worthington le da una sensación de justicia poética. Permítame abordar específicamente sus comentarios sobre mi carrera. Es cierto que he interpretado ciertos tipos de personajes más frecuentemente que otros. Esto no refleja limitaciones técnicas, sino las realidades del mercado cinematográfico. Hollywood, como bien sabe, tiende a encasillar a actores según su origen étnico. Sin embargo, en España he interpretado desde Don Juan hasta Lear, desde Lorca hasta Shakespeare, desde drama clásico hasta comedia contemporánea. Mi rango como actor ha sido probado en teatros de Madrid, Londres, Nueva York y Buenos Aires. Si usted hubiera investigado más allá de sus prejuicios iniciales, habría descubierto que he dirigido obras de teatro, producido películas, y fundado una escuela de teatro en mi ciudad natal de Málaga donde enseñamos tanto técnicas clásicas españolas como metodologías internacionales. Antonio hace una pausa para releer lo que ha escrito. Está satisfecho con el tono, firme pero respetuoso, educativo pero no pedante, orgulloso pero no defensivo. Señor Worthington, le voy a contar una anécdota que ilustra la diferencia entre nuestras perspectivas. Hace algunos años, estaba trabajando en una producción de La vida es sueño de Calderón en el Teatro Español. Un crítico estadounidense asistió y después me dijo que la producción era demasiado intensa para audiencias modernas. Le expliqué que Calderón escribió esa obra en 1635, explorando temas de realidad, sueño, libre albedrío y destino que siguen siendo relevantes hoy. La intensidad que él percibía como excesiva era precisamente lo que Calderón pretendía, confrontar al público con preguntas fundamentales sobre la existencia humana. El crítico finalmente entendió que estaba aplicando sensibilidades contemporáneas a una obra que exigía una respuesta emocional e intelectual más completa. Antonio revisa el reloj. Lleva 3 horas escribiendo, pero siente que apenas está comenzando. Esta no es solo una carta, es una defensa de toda una tradición cultural. Usted compara el teatro español desfavorablemente con el británico, particularmente mencionando el National Theatre. Tengo el mayor respeto por esa institución. He trabajado allí y admiro profundamente su compromiso con la excelencia. Pero me pregunto si sabe que el Teatro Real de Madrid tiene una historia de 200 años, que el teatro español lleva funcionando desde 1849, que el Centro Dramático Nacional produce algunas de las obras más innovadoras de Europa. Quizás el problema no es que nuestro teatro sea inferior, sino que usted llegó a Madrid con la expectativa de ver teatro británico hecho por españoles, instead of teatro español hecho por españoles. Su esposa Nicole entra con una bandeja de té y unos sándwiches. ¿Cómo va la carta? Pregunta en su inglés con acento holandés. Bien, creo. Pero es importante que esto sea perfecto. Antonio, tú nunca haces las cosas a medias. Estoy segura de que será brillante. Después de que Nicole sale, Antonio continúa escribiendo con renovada confianza. Permítame terminar con una invitación, señor Worthington. Le invito a regresar a Madrid, no como turista cultural sino como estudiante genuino. Le invito a pasar tiempo real con nuestros actores, directores y maestros de teatro. Le invito a ver no solo 3 obras sino 30. Le invito a visitar nuestras escuelas de teatro y observar las clases completas, no solo snapshots de 5 minutos. Le invito a entender nuestro teatro desde adentro, no desde la perspectiva de un visitante que ya ha decidido qué va a encontrar antes de llegar. Porque el verdadero crítico, el crítico que merece respeto, es aquel que busca entender antes de juzgar, que educa al público en lugar de confirmar sus prejuicios, que amplía horizontes en lugar de estrecharlos. Antonio lee toda la carta desde el principio. Son 6 páginas de escritura a mano, densas pero elegantes, firmes pero nunca agresivas. Es exactamente lo que quería, una respuesta que defiende el teatro español educando sobre su riqueza, no atacando la ignorancia de Worthington. Espero que mi respuesta le ayude a entender que la diversidad en el teatro mundial es una riqueza, no un problema que necesita ser corregido. El teatro español no está tratando de ser teatro británico, así como el teatro británico no está tratando de ser teatro español. Cada tradición teatral refleja la cultura que la creó. Juzgar una tradición por los estándares de otra es como juzgar un poema en español por las reglas de la prosodia inglesa.
Respetuosamente, Antonio Banderas. Londres, martes por la mañana. James Worthington está en su oficina del The Guardian, tomando su habitual té Earl Grey mientras revisa la edición digital del día. Su artículo sobre teatro español ha generado exactamente la respuesta que esperaba, cientos de comentarios, miles de shares, y múltiples menciones en otros medios británicos. Su teléfono suena. Es Margaret Henley. James, necesito que veas algo inmediatamente. ¿Qué pasa, Margaret? Antonio Banderas respondió a tu artículo. Su carta llegó ayer por la noche, y vamos a publicarla en 10 minutos. Worthington siente una punzada de nerviosismo. En 4 décadas como crítico, rara vez ha recibido respuestas directas de los artistas que critica, y nunca de alguien del calibre internacional de Banderas. ¿Es muy agresiva la respuesta? James, es brillante, y temo que te va a hacer quedar como un completo idiota. Worthington abre su laptop y navega al sitio del Guardián. El artículo acaba de publicarse, una respuesta al señor Worthington, en defensa del teatro español, por Antonio Banderas. Comienza a leer, y con cada párrafo, siente como su confianza arrogante se desmorona como un castillo de naipes. La escritura de Banderas es elegante, educada, pero absolutamente devastadora en su precisión. No hay una sola palabra agresiva, no hay un solo insulto personal, pero cada párrafo desmonta meticulosamente los argumentos de Worthington con hechos, historia, y una comprensión del teatro que hace que la crítica original parezca lo que realmente es. Ignorancia disfrazada de erudición. Worthington lee la sección sobre el duende de Lorca 2 veces, sintiéndose cada vez más pequeño. Nunca había oído hablar del concepto, a pesar de sus supuestas décadas de expertise teatral. Su teléfono comienza a sonar constantemente. Colegas, otros críticos, incluso su propia madre llamando después de ver la respuesta en redes sociales. James, es Sir Trevor Nunn, el legendario director británico. Acabo de leer la respuesta de Banderas a tu artículo. Sir Trevor, James, tengo que decirte que Banderas tiene razón en casi todo. He trabajado con actores españoles durante años, y su comprensión del teatro es profunda y sofisticada. Me temo que tu artículo mostraba una ignorancia considerable sobre el teatro europeo contemporáneo. Después de colgar, Worthington se hunde en su silla. Sir Trevor Nunn es una leyenda del teatro británico, alguien cuya opinión vale más que la de cualquier crítico. Los comentarios en línea están siendo devastadores. Banderas acaba de dar una clase magistral en dignidad y educación. Worthington quedó como el típico crítico arrogante que habla sin saber. ¡Qué humillación tan elegante! Banderas es un caballero. ¿Alguien puede explicarme por qué el Guardián emplea a críticos que claramente no han hecho su tarea? Pero el comentario que más lo golpea viene de @RoyalCourtTheatre. La respuesta de Antonio Banderas es un ejemplo perfecto de por qué el diálogo cultural debe basarse en respeto mutuo y conocimiento real, no en prejuicios. Esperamos trabajar más con artistas españoles en el futuro. Worthington cierra la laptop y camina hacia la ventana. Por primera vez en décadas, se siente genuinamente avergonzado de algo que ha escrito. Su teléfono suena otra vez. Es Margaret. James, necesitamos hablar. Lo sé. Cometí un error. Es más que un error, James. Esto es humillante para el periódico. La respuesta de Banderas está siendo compartida por actores, directores, y críticos de todo el mundo. Todos están elogiando su elegancia y señalando nuestra ignorancia. ¿Qué quieres que haga? Quiero que escribas una respuesta, una disculpa apropiada. Y quiero que empieces a hacer tu tarea antes de escribir sobre culturas que claramente no entiendes. Esa tarde, Worthington está solo en su oficina, enfrentando la tarea más difícil de su carrera, admitir públicamente que estaba equivocado. Comienza a teclear. Una disculpa y reflexión, por James Worthington III. Rara vez un crítico tiene la oportunidad de ser educado tan elegantemente por el sujeto de su crítica. La respuesta de Antonio Banderas a mi artículo sobre teatro español ha sido una lección de humildad que necesitaba desesperadamente. Se detiene, releyendo la línea. Es la primera vez en su carrera que admite ignorancia públicamente. Señor Banderas tiene razón en señalar que mi artículo mostraba prejuicios culturales disfrazados de análisis crítico. Llegué a Madrid con expectativas preconcebidas y juzgué el teatro español por estándares británicos en lugar de tratar de entenderlo en sus propios términos. 3 días después, Madrid. Antonio está en el Teatro Real preparándose para una conferencia de prensa cuando su publicista, Carmen, entra corriendo. Antonio, tienes que ver esto. Worthington ha publicado una disculpa completa. Antonio lee el artículo en el iPad de Carmen. Es una retractación total, pero más que eso, es una reflexión honesta sobre el provincialismo cultural británico. Worthington dice que quiere venir a Madrid para estudiar teatro español apropiadamente, informa Carmen. Está pidiendo recomendaciones de obras para ver, escuelas para visitar, expertos para entrevistar. Antonio sonríe. ¿Sabes qué, Carmen? Invítalo. ¿Perdón? Invita al señor Worthington a Madrid. Oficialmente. Como mi huésped. Si realmente quiere aprender sobre teatro español, le voy a dar la educación más completa de su vida. Una semana después, Aeropuerto de Madrid-Barajas.
James Worthington baja del avión sintiéndose como un estudiante nervioso en su primer día de clase. No viene como el crítico arrogante que arribó hace un mes, sino como alguien genuinamente humillado que quiere aprender. Antonio lo espera en la zona de llegadas, vestido elegantemente pero con calidez evidente en su sonrisa. Señor Worthington, bienvenido de vuelta a Madrid. Señor Banderas, no sé cómo agradecerle que me haya invitado después de lo que escribí. James, dice Antonio, usando su nombre de pila, el arte del teatro nos enseña que cada error puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Su artículo fue ignorante, sí, pero su respuesta y su disposición a aprender muestran carácter genuino. Durante los siguientes 5 días, Antonio le da a Worthington una educación teatral que cambia completamente su perspectiva sobre España y sobre sí mismo. Día 1, la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Worthington observa clases de técnica vocal, movimiento y análisis textual. Queda impresionado por el rigor académico y la sofisticación de la formación que reciben los estudiantes españoles. Esto es tan riguroso como cualquier cosa que he visto en Rada, admite Antonio mientras observan una clase magistral sobre Calderón de la Barca. Día 2, Teatro Español. Una producción de Yerma, de Lorca dirigida por María Folguera. Worthington ve por primera vez el duende que Banderas describió en su carta, esa fuerza misteriosa que convierte técnica en arte trascendente. Durante el entreacto, Worthington está visiblemente emocionado. Antonio, no entiendo cómo no vi esto antes. Esta actriz no está sobreactuando, está canalizando algo primitivo, pero en el mejor sentido. Ahora entiendes la diferencia entre técnica y arte, James. Día 3, Centro Dramático Nacional. Worthington conoce a directores como Ernesto Caballero y actores como Blanca Portillo. Las conversaciones son en inglés, español y francés, y Worthington se da cuenta de lo cosmopolita y sofisticado que es realmente el mundo teatral español. Pensé que venía a estudiar teatro español, le dice Antonio esa noche durante la cena, pero me estoy dando cuenta de que estoy estudiando teatro universal hecho por artistas que resultan ser españoles. Día 4, una clase magistral privada con José Carlos Plaza sobre la tradición teatral española. Worthington aprende sobre la influencia árabe, judía y cristiana en el teatro español, sobre cómo la historia de ocupación y resistencia creó una tradición teatral única. ¿Sabía que el primer teatro comercial del mundo se abrió en Sevilla en 1574? Pregunta Plaza. ¿Que las técnicas de escenografía perspective fueron desarrolladas en España antes que en Inglaterra? Worthington está tomando notas frenéticamente, como un estudiante universitario. Día 5, la revelación final. Antonio lleva a Worthington a un pequeño teatro en Lavapiés donde una compañía joven está ensayando una adaptación experimental de Don Quijote. Los actores trabajan sin decorados, con iluminación mínima, dependiendo enteramente de su técnica y pasión. Es teatro desnudo en su forma más pura. Esto, dice Antonio suavemente, es porque el teatro español puede parecer excesivo a ojos británicos. No tenemos la tradición de espectáculo elaborado. Nuestro teatro viene del alma directamente, sin filtros. Worthington mira el ensayo con lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, entiende que ha estado confundiendo elaboración con sofisticación, contención con profundidad. Esa noche, en el hotel, Worthington escribe el artículo más honesto de su carrera. 5 días en Madrid, como Antonio Banderas me enseñó a ver el teatro. Hace 2 semanas, publiqué el artículo más ignorante de mi carrera. Creía que estaba ejerciendo expertise crítico, en realidad, estaba mostrando prejuicio cultural. Antonio Banderas me respondió con una elegancia que no merecía, y luego hizo algo extraordinario, me invitó a Madrid a aprender. Lo que he descubierto en 5 días aquí ha cambiado fundamentalmente mi comprensión no solo del teatro español, sino del teatro en general. El teatro español no es una versión inferior del teatro británico, es una tradición completamente diferente, con sus propias reglas, su propia estética, su propia definición de excelencia. Cuando los actores españoles gritan, no es porque no sepan proyectar apropiadamente. Es porque están siguiendo una tradición que ve la voz como un instrumento de pasión directa, no de contención elegante. Cuando gesticulan excesivamente, no es porque no conozcan subtileza, es porque están trabajando en una tradición que ve el cuerpo como parte integral de la expresión emocional. Antonio Banderas no es un actor técnicamente limitado que compensa con intensidad, es un maestro de una tradición teatral que yo simplemente no entendía. El artículo continúa por 3 páginas, detallando cada descubrimiento, cada momento de iluminación, cada instante donde Worthington se dio cuenta de lo mucho que no sabía. Al final de estos 5 días, me voy de Madrid no solo con una nueva apreciación del teatro español, sino con una nueva humildad sobre mi propio trabajo como crítico. El verdadero crítico debe ser primero estudiante, siempre estudiante. Debe acercarse a cada tradición artística con curiosidad, no con juicios preconcebidos. Antonio Banderas me ha enseñado algo que debería haber aprendido hace décadas, que la diversidad cultural en el teatro no es un problema que necesita corrección, sino una riqueza que merece celebración. 6 meses después, London.
Worthington está en el National Theatre para el estreno de Bodas de Sangre, de Lorca, dirigida por Calixto Vieito con un reparto mixto español-británico. En el intermedio, se encuentra con Antonio, quien está en Londres para el estreno. James, ¿qué te pareció el primer acto? Antonio, es extraordinario. Y por primera vez en mi vida, entiendo por qué Lorca escribía de esta manera. La intensidad no es excesiva, es necesaria. ¿Y la dirección de Calixto? Brillante. Hace 6 meses habría dicho que era demasiado europea. Ahora veo que es simplemente completa. Antonio sonríe y pone su mano en el hombro de Worthington. James, ¿sabes cuál ha sido el resultado más hermoso de toda esta experiencia? ¿Cuál? Que hemos demostrado que la educación y el respeto mutuo pueden triunfar sobre el prejuicio. Tu disposición a admitir error y aprender ha convertido un momento de ignorancia en un ejemplo de crecimiento cultural. Epílogo, 2 años después. James Worthington III es ahora uno de los críticos teatrales más respetados de Europa, conocido especialmente por sus análisis cross-culturales y su advocacy por teatro internacional en el Reino Unido. Su columna semanal en The Guardian es lectura obligatoria para estudiantes de teatro, y ha escrito 2 libros, Crossing Stages, Understanding European Theatre Traditions, y The Humble Critic, A Personal Journey from Prejudice to Understanding. Antonio Banderas ha establecido un programa de intercambio entre el Teatro Real de Madrid y el National Theatre de Londres. Cada año, 5 actores británicos estudian en Madrid mientras 5 actores españoles trabajan en Londres. El programa se llama The Worthington Banderas Cultural Bridge. Durante la ceremonia de inauguración, Worthington da un discurso que es transmitido en vivo por la BBC. Hace 2 años, escribí el artículo más ignorante de mi carrera. Antonio Banderas me respondió con una elegancia que cambió mi vida. Hoy, celebramos no solo el intercambio entre nuestros teatros, sino la demostración de que la cultura más alta surge cuando abandonamos la arrogancia y abrazamos la humildad. Antonio, sentado en la primera fila, aplaude con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, un periodista le pregunta a Antonio: Señor Banderas, ¿por qué decidió educar a Worthington en lugar de simplemente ignorar su artículo? Antonio piensa por un momento, mirando hacia el teatro donde actores españoles y británicos están ensayando juntos, porque el arte del teatro nos enseña que cada conflicto puede resolverse con comprensión. James no era malicioso, era ignorante, y la ignorancia tiene cura, educación con respeto. ¿Y el resultado ha valido la pena? Antonio sonríe, viendo a James Worthington explicando técnicas de teatro español a un grupo de estudiantes británicos. ¿Ve usted a ese hombre? Hace 2 años era mi crítico más cruel. Hoy es uno de los mejores embajadores del teatro español en el Reino Unido. Si eso no es el poder transformador del arte, no sé qué es. Y así, 5 páginas de elegancia española convirtieron décadas de prejuicio británico en décadas de intercambio cultural. Antonio nos enseñó que la mejor respuesta a la ignorancia no es el ataque, sino la educación, no es la venganza, sino la transformación. Porque los verdaderos artistas no destruyen a sus críticos, los convierten en aliados. Y así fue como Antonio Banderas transformó un ataque cruel en una lección magistral de dignidad cultural. James Worthington pasó de ser su crítico más feroz a convertirse en el mejor embajador del teatro español en Reino Unido. Hoy existe un programa de intercambio cultural que lleva sus nombres, porque Banderas nos enseñó algo fundamental: la mejor respuesta a la ignorancia no es la venganza, sino la educación con clase. Si esta historia te llenó de orgullo por la elegancia española, dale like, compártela con alguien que necesite recordar que la verdadera grandeza se mide por cómo tratas a quienes te atacan, y suscríbete porque tengo más historias de cómo la clase española conquista la arrogancia mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.